Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos, hermanos, que nos permiten entrar a través de estos medios de comunicación. Y bueno, pues en esta noche, la Primera Iglesia Bautista de Monterrey nos trae esta meditación para todos nosotros. Y en esta hora analizaremos el texto que se encuentra en Mateo 26 del 30 al 35. Voy a dar lectura para poder entrar en materia. Dice la escritura, Mateo 26, del 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo en que nos permites reflexionar en tu palabra. Llévala, Señor, a donde haga falta. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Muy bien, en esta porción de la Escritura, encontramos al Señor Jesús. Está con sus discípulos unas 24 horas antes de su crucifixión, antes de su vida terrenal terminara. Y están por ahí en el aposento alto, disfrutando de la Pascua judía. Y bueno, pues después de eso, se dirigen al huerto de Getsemaní, donde el Señor se dirige a prepararse, a orar al Señor para empezar con este último tiempo terrenal. De allí el Señor les dice estas palabras, diciéndoles a sus apóstoles, a sus discípulos, que vendrían tiempos muy difíciles, tiempos donde sería puesta a prueba su fe, tiempos en donde ellos, bueno, pues la gran mayoría huirían, asustados, avergonzados, y que incluso le negarían conocerle siquiera. Bueno, todo esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías. Lo podemos leer en el 13:7, cuando dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bueno, pues en ese momento, cuando el Señor Jesús le dice estas palabras a sus apóstoles, estaban todos turbados, no entendían las palabras del Divino Maestro. Ellos estaban pensando, se sentían fuertes, se sentían firmes en sus convicciones, se sentían firmes en su seguridad. Ellos mismos, el mismo Pedro le contesta, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro dice estas palabras que muchos como cristianos decimos cuando oímos este tipo de argumentos. Aquí la cuestión es, cuando venga la hora de la prueba, ¿podremos sostenernos en pie? Pero vamos a pasar al siguiente punto y entrar al tema. Pedro está haciendo un gran compromiso con el Señor al decir estas palabras. Él está diciendo que está firme, que está seguro por seguir a Jesús. Sin embargo, vemos que el mismo Señor le dice a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Duras palabras para el apóstol. Sin embargo, el apóstol mantiene su posición y contesta al Señor Jesús en el verso 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los que con él estaban allí, dice la escritura, que dijeron lo mismo. Sin embargo, un poco más adelante en esta misma historia encontramos que todas estas pruebas, bueno, pues vinieron a ellos y bueno, pues ellos fueron puestos a prueba. Cuando Judas Iscariote llega a aquel lugar acompañado de los soldados, de guardias del templo, para vender al maestro. Y aún en este momento ellos se sienten firmes, se sienten fuertes. Incluso Pedro
trata de demostrar su lealtad al Señor. Desenfunda su espada y ataca de un tajo a Malco, el siervo del gran sumo sacerdote, y le corta la oreja. Esta historia usted la puede leer ahí en Juan 16:3. Puede usted leer la historia completa, cómo es que llegan a arrestar al Señor Jesús y bueno, cómo el Señor mismo restaura, repara esta acción de Pedro. No es la manera correcta, fue una manera equivocada de reaccionar, sin embargo, fue su manera de demostrar que él apoyaba a su Señor. De aquí vienen, bueno, pues algunas cuestiones para nosotros. ¿Cómo podemos descifrar nosotros el compromiso de Pedro y de los demás apóstoles? Podemos pensar que fue precipitado, podemos pensar que tal vez no pensaron en las consecuencias, podemos pensar que, bueno, pues no oraron y no pidieron la dirección de Dios para orar. Otra cuestión sería, ¿cómo podemos sentirnos identificados con la actitud de Pedro? ¿Estuvo bien lo que Pedro hizo? ¿Actuamos de manera impulsiva cuando sentimos que algo así está sucediendo en nuestras vidas? Y la última cuestión sería, ¿qué habríamos hecho nosotros en esta situación? Esa la voy a dejar abierta, la voy a dejar al aire, cada quien la contestará ahí desde su hogar. En muchas ocasiones nosotros sentimos ese deseo muy fuerte, muy ferviente de seguir a nuestro Señor Jesús, de dar todo por Él. Y bueno, muchas veces, como ya lo mencioné, lo hacemos sin pensar en las consecuencias como lo hizo Pedro. ¿Cuál es la razón? No lo sé. Pero una cosa que sí es segura es que debemos considerar, siendo humildes, que somos limitados, que somos débiles y que tenemos que contar con el Señor para que nos dirija, porque somos humanos, porque nos equivocamos, porque si no pedimos la dirección de Dios para enfrentar ciertas pruebas y que nos use conforme a su voluntad, entonces estamos equivocando el camino. Porque la mayoría de las veces dejamos que actúe nuestra humanidad, dejamos que como humanos orgullosos, soberbios y débiles, no sea el Espíritu Santo quien nos lleve, quien abra nuestros ojos y que lleve nuestra vida para tener ese valor de enfrentar lo que nos acecha, lo que nos viene. Voy a dar unos ejemplos acerca de este valor y de cómo se debe de enfrentar este valor, estas situaciones, pidiendo la dirección de Dios. Voy a dar nada más 3 ejemplos, creo yo que son de los más conocidos de toda la Biblia. El primero de ellos sería tener ese valor para enfrentar, ese valor que tuvo David para enfrentar a Goliat. Él confió en Dios y se enfrentó a ese gigante, un gigante que tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel siendo un chamaquito, un jovencito de 16, 17 años aproximadamente. Bueno, él se enfrenta a este gigante, pero confiando siempre en la dirección de Dios. Otro ejemplo sería el que tuvo Daniel, el valor que tuvo este hombre para no obedecer al rey y no hincarse a arrodillar una imagen. Él sabía que le iba a costar la vida, él sabía que sería pues sacrificado, sin embargo él decidió confiar en Dios y Dios le envió ayuda para salvarle. Y el último ejemplo sería el valor de Ananías. Todos recordamos la historia de Saulo cuando iba camino a Damasco, cómo el Señor lo confronta, cómo el Señor lo vuelve ciego. Y bueno, cómo va el Señor a hablar con Ananías, un varón, un siervo de Dios, a quien le dice, ve y ayuda a tu hermano Pablo. Ananías tenía mucho miedo, todos sabemos de la reputación de Pablo. Era un hombre que entregaba cristianos, era un hombre que asesinaba cristianos. Sin embargo, Ananías tuvo valor, confió en Dios y Dios le dio la victoria. Pero ahora vamos a ver lo siguiente, hermanos. Esto ya es algo como que para nosotros. La pregunta es, ¿cómo está nuestro compromiso con el Señor? ¿Qué tan comprometido está uno, tú o yo, con la obra del Señor? Ya mencioné que cuando estamos firmes, bueno, podemos responder como lo hizo Pedro, ¿verdad? Aunque me cueste la vida, Señor, bueno, ahí voy a estar yo. Bueno, pues, hermanos, debemos ser humildes y no sentirnos autosuficientes porque no podemos hacer nada apartado de nuestro Dios. Ahora bien, voy a poner un ejemplo de cómo es que el Señor nos hace entender lo que tenemos que hacer o tener para enfrentar las pruebas a través de un compromiso real. Y para esto voy a leer el Evangelio según Juan 21, versículos del 15 al 17. Nuevamente es una historia del apóstol Pedro.
Quiero aclarar que mis temas, bueno, no van en contra de Pedro, sino que la Biblia nos deja que estos personajes vivan estas cosas para que nos sean a nosotros de ejemplo, para que sean a nosotros de un aprendizaje. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que dentro de nosotros hay un Pedro viviendo. Ahora bien, dice la Escritura en Juan 21 del 15 al 17, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta historia la encontramos después de la resurrección de Cristo. Fue una de las últimas, bueno, pues pláticas que tuvo el Señor con Pedro, cuando el Señor pues habla a Pedro con estas palabras que para nosotros tienen que ser de mucha gran bendición. Y aquí podemos apreciar las primeras tres cosas. ¿Cómo es que el Señor va adaptando las preguntas según al nivel de compromiso que el apóstol tenía para con el Señor? Él va reduciendo el compromiso. Cada pregunta es más sencilla que la anterior. Si lo leemos en español, usted va a ver que primero le pregunta, ¿me amas más que estos? Es decir, ¿me amas más que todos? Pedro contestó que sí. La segunda ocasión, el Señor le pregunta algo más sencillo, ¿me amas? A lo que Pedro contesta sí. Vemos cómo ya no es la misma pregunta. Y la tercera ocasión le pregunta, ¿me amas? Y Pedro pues se entristece. Si nosotros hacemos una pequeña exégesis de este texto, podemos encontrar que en su idioma original este texto es más rico aún de lo que nosotros podemos apreciar. Aunque ya es bastante rico, se aún más. El Señor Jesús le pregunta a Pedro, él le pregunta en griego, agapas me pleón tuto, es decir, ¿me amas más que todos? Y Pedro, la respuesta de Pedro es lo interesante en todo esto. En español Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Sin embargo, cuando leemos el texto original, Pedro le contesta de una manera diferente, le dice su oído oti filose, es decir, sí Señor, tú sabes que te estimo. Qué interesante respuesta. El Señor le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, te estimo. Esa no es la respuesta que el Señor Jesús estaba buscando. Esa no es la respuesta que Pedro debió de haberle dado al Señor. El Señor, Pedro le contesta la palabra filo, que significa aprecio o estimación. No es la palabra que él debió haber hecho. La pregunta es que viene por segunda vez. Ya no le pregunta, ¿me amas más que esto? Sino le pregunta simplemente, ¿me amas? ¿Agapasme? A lo que Pedro le contesta de nueva cuenta, sí, Señor, filo, sé, te estimo, te aprecio. Yo no sé qué pasaba por la mente del apóstol en ese momento. Yo creo que sí entendía la pregunta. Lo que no entiendo es por qué no decía la respuesta. Algo estaba pasando en su corazón que él estaba entendiendo lo que el Señor le estaba preguntando. Ahora bien, viene la tercera pregunta, que es la parte medular de esta conversación entre Pedro y el Señor Jesús, porque el Señor Jesús le vuelve a hacer la misma pregunta a Pedro, pero ahora la hace diferente. En español le pregunta por tercera vez, ¿me amas? Pero en el idioma original el Señor Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿fileis me? Ya no le está diciendo, ¿me amas? Le está preguntando, ¿me aprecias? ¿Me estimas? Podemos ver cómo de ¿me amas más que estos? Va bajando el nivel de compromiso que el Señor demanda a Pedro hasta que le pregunta, ¿me estimas? Yo no sé si le hubiera preguntado, bueno, de perdido, ¿te caigo bien? La verdad es que Pedro tuvo que recibir esta dura lección de parte del Señor. La verdad es que esta lección es para todos y cada uno de nosotros. No es una lección exclusiva para Pedro, sino para todos
nosotros. Porque aquí podemos entender lo siguiente, hermano. Si en este momento el Señor Jesús se me apareciera a mí en persona y me hiciera estas mismas preguntas, la verdad yo no sabría qué contestar. ¿Qué le podría contestar a mi Señor si Él conoce lo que hay en mi corazón? ¿Cuál sería mi nivel de compromiso? ¿Cuál sería mi nivel de amor hacia Él? Si el Señor se presenta en este momento y me pregunta, Samuel, ¿me amas más que estos? Aquí la cuestión más importante, hermanos, no es nada más lo que leemos, sino lo que nosotros entendemos. Porque si el Señor se aparece y usted póngale su nombre, y le pone su nombre y le dice, ¿me amas? ¿Qué va a contestar usted al Señor? Sin duda que la Escritura tiene lecciones muy grandes para nosotros que debemos aprender. El apóstol tuvo que enfrentar esta situación, el apóstol tuvo que vivir esta situación, y a nosotros nos queda como una tarea personal. ¿Cuál es mi nivel de compromiso para con mi Dios? ¿Hasta dónde estoy comprometido? ¿Hasta dónde va a llegar mis acciones? ¿Hasta dónde voy a llegar yo por mostrarle a mi Dios de manera real que verdaderamente le amo? Como conclusión, mi amado amigo, hermano que me escuchas, bueno, pues debo decirte que el relato continúa, la vida de los apóstoles continúa, y algo precioso y maravilloso que podemos encontrar aquí es que a pesar de que todos los apóstoles, Pedro y los demás, fallaron, es verdad, eran humanos y cometían errores, bueno, entendieron de corazón cuál era su situación. Entendieron de corazón cuál era el nivel de compromiso que ellos tenían para con nuestro Dios, y lo demostraron, lo dejaron demostrado. Porque todos y cada uno de ellos, salvo Juan, por razones especiales, murieron martirizados por proclamar a Cristo. Ellos se negaron a negar a Jesús y fueron asesinados. Yo no estoy diciendo, hermano, que usted dé su vida para ser asesinado. Simplemente quiero que entendamos que nosotros debemos ofrendar nuestra vida, nuestros conocimientos, nuestros bienes, todo lo que hagamos para la honra y la gloria de Dios, para engrandecer el reino de nuestro Señor. Eso es lo que muestra el nivel de compromiso, mis convicciones al servicio de mi Dios. Esta convicción, bueno, ellos la llevaron hasta la tumba. Y ahora es momento de nosotros mostrar cuál es la convicción y nuestro compromiso para con Dios, de lo que Él nos demanda para servirle más y mejor. Para despedirme, me despido con la siguiente pregunta, con la siguiente reflexión. Hermano, ve a tu espejo y pregúntale cuál es el nivel de compromiso que tiene para con el Señor Jesús. Muchas gracias y que Dios te bendiga mucho.